Amados hermanos, muy buenos días. Nos encontramos en el Centro para la Excelencia Familiar, donde comunicamos el Evangelio con fidelidad a nuestro Padre Dios, creador del cielo y de la tierra, de todo lo que hay, el movedor inamovible, como decía el teólogo Karl Barth. Glorificamos el nombre de nuestro Dios porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia, pero también somos el Centro para la Excelencia Familiar porque comunicamos el Evangelio con fidelidad a la palabra de Dios. La bendita palabra de Dios que hace sabio al sencillo, que esa palabra convierte el alma, a través de la cual seremos juzgados, como dice el Señor Jesús. Por las palabras serán juzgados. Queremos darle una cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes a nuestro canal Centro para la Excelencia Familiar, y también vamos a tener un momento de oración pidiendo al Señor la dirección para sus vidas, para mi vida, para todos nosotros. Y también recuerde que es con fidelidad a la familia, su familia, nuestras familias, y también a la familia de la fe que es la iglesia, cuyo tema es el que estamos tratando. Hoy es el estudio número 6. La iglesia es la familia de la fe. Oremos al Señor. Buen Dios y Padre Celestial, te pedimos que abras nuestra mente y corazón a tu palabra en esta mañana, y que al reflexionar en el estudio de la palabra podamos, Señor, llegar a tener claridad de lo que es la iglesia como familia de la fe, de lo que somos como esa comunidad de creyentes en Cristo Jesús, reunidos en su nombre bajo su soberanía total y absoluta, con el único propósito de glorificarte, pero también de aprender de ti, de aprender de tu palabra, para poder conocer tu voluntad y aplicarla en la vida diaria. Te pedimos que extiendas tu mano sanadora y divina sobre nuestros hermanos que tienen problemas de salud, que traigas sobre ellos bendición, Señor. Pasa tu mano sanadora en sus cuerpos. Sánalos en el nombre de Jesús, te lo imploramos con acción de gracias. Te lo suplicamos, Dios bueno y misericordioso. Ten misericordia de nuestros hermanos. Y estamos, Señor, en esta hora, delante de tu presencia, pidiendo que tu Espíritu Santo nos guíe hacia toda verdad, de acuerdo a la palabra tuya, que podamos interpretarla de manera correcta, sin desviarnos, porque tu Espíritu Santo es el que nos guía hacia toda verdad, y queremos caminar en tu verdad, porque esa verdad nos hace libres, y esa verdad es tu Hijo Jesucristo, verdad y vida, nuestro camino. Gracias te damos, eterno Dios, también porque bendecirás la vida de nuestros hermanos que tienen problemas económicos, y suplirás todo lo que nos falta conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ahora, Señor, continúa con nosotros y permítenos que al reflexionar en tu palabra, nuestra vida espiritual vaya en aumento, que vamos creciendo en la fe y en el conocimiento de tu Hijo, a fin, Señor, de poner por obra tu palabra y glorificarte como debe ser. Quédate con nosotros, Señor, y continúa en este tiempo en el cual te glorificamos en Cristo nuestro Señor. Amén y amén. No olvides, querido hermano, darle like, me gusta, cuando entres a nuestro canal Centro para la Excelencia Familiar. También suscríbete, invita a tu familia a suscribirse. Tenemos más de 230 suscriptores que están escuchando la palabra del Señor continuamente. Durante este tiempo estamos llevando la palabra del Señor a sus hogares debido a la pandemia, a través de la digitalidad. Por lo tanto, no se te olvide, entra a santel.info. En este momento puedes coger el teléfono, colocar un WhatsApp, llamar a tus familiares, amigos, conocidos y decirles: sintonicen santel.info, para que veas allí el estudio de la palabra del Señor y lo escuches, para que también participes con nosotros de un momento de alabanza al terminar este estudio, y luego entonces tendremos la predicación de la palabra del Señor. Entramos entonces en nuestro tema. La iglesia es la familia de la fe, estudio número 6. Las imágenes del pueblo de Dios y el cuerpo de Cristo dan énfasis a la identidad comunal
de la iglesia. Y esta identidad se hace más clara con la imagen de la iglesia como familia de la fe. Recuerda que estamos hablando de imágenes, que hablamos del cuerpo de Cristo, de que Cristo es la cabeza de la iglesia, pero hoy la imagen que estamos tratando es la iglesia como pueblo de Dios, como el cuerpo de Cristo que veníamos tratando, y hoy entonces entraremos a mirar la iglesia es la familia de la fe. Como las otras imágenes, la comprensión de nueva familia como iglesia se basa en la antigua familia, Israel. Abraham fue llamado para ser el padre de una raza escogida, los hijos de Israel. Génesis capítulo 17, versículos 5 al 8 de la palabra. Y llegó a ser entonces el pueblo del pacto. Los judíos estaban relacionados con Dios y entre sí como una familia entre las naciones. En ellos, todas las familias de la tierra serían bendecidas. Génesis capítulo 28, versículo 14, y nos dice así la palabra del Señor. Ellos llegarán a ser tantos como el polvo de la tierra, y se extenderán al norte y al sur, al este y al oeste, y todas las familias del mundo serán bendecidas por medio de ti y tus descendientes. Eso fue lo que Dios le prometió a Abraham. Bendeciré a todas las familias del mundo y a tus descendientes. Eso nos incluye a nosotros, a ustedes y a mí. Gálatas capítulo 3, versículo 7 dice, por eso es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda posteridad, no solo a los que son de la ley, sino también a los que son de la fe de Abraham. Como nosotros no somos de la ley, pero somos de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos. Romanos capítulo 4, versículos 16 y 17, como está escrito, te he hecho Padre de muchas naciones delante de aquel en quien creyó, es decir, Dios, que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. Para los hebreos, el concepto de familia era el fundamento de toda la comunidad. Por medio de Jesucristo, la iglesia entonces representa una nueva familia que está unida, no por carne ni por sangre, sino por la fe. Como dijo Jesús acerca del nuevo nacimiento, que no es de carne ni de sangre ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es a través de la fe. Al usar esta imagen, los escritores del Nuevo Testamento unieron a la iglesia con el elemento más básico de la sociedad humana. Gálatas capítulo 6, versículo 10 dice, así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Efesios capítulo 2, versículo 19 nos dice, así que ya no sois extranjeros, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Aunque la frase familia de la fe o familia de Dios aparezca muy poco en el Nuevo Testamento, la imagen que representa se encuentra con mucha frecuencia. En primer lugar, la imagen de familia involucra una nueva comprensión de la relación que Dios tiene como Padre con su pueblo. La iglesia está compuesta por aquellos que conocen a Dios como Abba Padre. Romanos 8:15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Gálatas capítulo 4, versículos 6 y 7. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Eso significa, Padre mío, papito mío. Los que tienen esta relación con Dios son llamados hijos de Dios. Ahora,
con todos los beneficios y la herencia de los herederos. Romanos capítulo 8, versículos 16 y 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, sigue continuando allí en el versículo 17, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, cuando hablamos de la familia de la fe o de la familia de Dios, en primer lugar, les recuerdo, la imagen de familia involucra una nueva comprensión de la relación de padre que Dios tiene con su pueblo. Debes tener muy claro, debes tener en cuenta que Dios es nuestro Padre. Por eso Jesús dijo, cuando ustedes oren, allí en Mateo en el capítulo 5 de la palabra del Señor y 6 del Sermón del Monte, cuando enseñó acerca del Padre Nuestro, dijo, cuando ustedes oren, digan, Padre Nuestro, es nuestro Padre. Y en segundo lugar, la calidad de los miembros de la familia ha sido extendida de Israel a todos los que estaban lejos de Dios. Dios forma un pueblo, el pueblo de Israel, a través de Abraham. Abraham tiene un hijo llamado Isaac, el de la promesa, aunque tuvo otro Ismael, pero hablando del de la promesa, de los descendientes de la fe. Entonces vino luego Jacob. Jacob tuvo 12 hijos. Vino Abraham, Isaac tuvo 2 hijos, Jacob y Esaú. Luego Jacob tuvo 12 hijos y así se extendieron por toda la tierra. Y entonces Dios formó, a través de ellos, cambió el nombre de Jacob por Israel. Y entonces con él se forma el pueblo de Israel. Pero lo que estamos tratando aquí de como familia de la fe es que la calidad de miembros de familia ha sido extendida de Israel, de esa familia que les estoy mencionando, formada con Jacob y sus descendientes, a todos los que estaban lejos de Dios. ¿Quiénes? Nosotros. De hecho, los que eran ilegítimos, o sea, hablando de los gentiles, hoy nosotros, porque no somos judíos, entonces el que no es judío es gentil. Entonces eso es para nosotros, incorporados hoy nosotros a la familia de Dios en Cristo Jesús, como está en Romanos capítulo 9 versículos 30 al 33, que nos dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Mas Israel, que iba tras la ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. Romanos capítulo 11, versículos 17 al 19. Pues continúa diciendo la palabra, si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz te sustenta a ti. Pues las ramas dirán, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Efesios 2:13. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. La imagen de hijos de Dios se ha ampliado más allá de Israel a todos los que creen. Porque Gálatas 3:26 nos dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Lo que está diciendo la palabra del Señor es que Dios formó un pueblo. Entonces imagínate como el árbol que sea el pueblo. Entonces Dios formó ese pueblo. Pero habían otros que no pertenecían a ese árbol. Entonces, ¿qué hizo? Los injertó. Y en el injerto es que se toma un pedazo de otro árbol, una rama, y se le hace un corte a el tallo
y allí se mete la rama traída del otro árbol y entonces va creciendo por la savia que toma de ese árbol. Ese árbol es Israel y nosotros, la Israel espiritual, hemos sido injertados y entonces ahora llegamos a ser parte del pueblo de Dios, pero del pueblo espiritual. En tercer lugar, como miembros de la familia, recuerda que estamos hablando de la familia de la fe. Como miembros de la familia, los creyentes son hermanos y hermanas en sus relaciones entre sí. Por eso es que nos decimos hermanos, que hermana Jael, que hermana Mireya, que hermana Beatriz, que hermano Manuel, que hermano Luis, etcétera, etcétera. Entonces, como miembros de la familia, los creyentes, ustedes y yo somos hermanos y hermanas en sus relaciones. O sea que en nuestras relaciones llegamos a ser ¿qué? Hermanos. La evidencia del amor por Dios y la participación en la familia se muestra en la relación que se tienen los hijos de Dios entre sí. Primera de Juan capítulo 3 versículos 1 al 24, y esa relación es la relación del amor. Es muy interesante cómo podemos encontrar que somos personas de diferentes ciudades, que somos personas con diferentes formas de ver las cosas, de comportarnos, de actuar, levantados de manera diferente, pero llegamos a formar una gran familia, la familia de la fe, porque nos unimos bajo la bandera de Jesucristo y llegamos a amarnos. ¿No es cierto que nos hacemos falta durante este tiempo? El gozo que tenemos de encontrarnos, de abrazarnos, de poder tener comunión. Es interesante, estuve en nuestra asamblea anual la semana pasada, que terminó el sábado anterior, y hacía 2 años que no nos veíamos con los hermanos, con los otros pastores, con sus esposas, con otros hermanos de las congregaciones que fueron como delegados. Y hacía falta el abrazo, el compañerismo. Y un hermano se me acercó y me abrazó, un joven, y me dijo con lágrimas en los ojos: pastor, yo pensé que no lo iba a volver a ver vivo, pero doy gracias al Señor, me alegra mucho el poderlo encontrar de nuevo y permítame abrazarlo, no importa lo que nos pase, pero abracémonos porque hacía tiempo que no le veía. Eso es familia de la fe. Dice la palabra del Señor, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en Primera de Juan 4, 20, 21, nos recuerda lo siguiente: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Primera de Juan capítulo 3 versículo 10. Entonces, mis queridos hermanos, no todos pertenecen a la familia, sino los que viven en fe y en amor. O sea que no es por asistir a la congregación, no es por congregarse, sino porque se tienen amor los unos para los otros. En esto conocerán que son mis discípulos cuando tengan amor los unos con los otros. La fe personal, mis amados hermanos, lleva a implicaciones acerca de la relación familiar. Oído, es por conversión, no es por asistir a reuniones. Y el ser miembro de la iglesia es mediante el bautismo, como está en Hechos 2:41. Dice que los que recibieron su palabra aquel día fueron bautizados y se añadieron a la iglesia como 3,000 personas. Hechos 2:41. Entonces, esto introduce al individuo a una familia que comparte las alegrías y las tristezas. Romanos 12:15 dice: gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Esta familia también tiene la posibilidad de tener desacuerdos, de tener conflictos,
de que haya pecado. ¿Por qué razón? Porque somos pecadores, arrepentidos en proceso de transformación por la obra del Espíritu Santo, pero puede presentarse en el seno de la iglesia, como también en cualquier familia, conflictos, desacuerdos, como está en 1 Corintios en el capítulo 3. La vida familiar en Cristo exige una creyente madurez, porque la iglesia se mueve hacia la conformidad con su hermano mayor, que es Jesucristo. La iglesia como comunión de los santos. Entonces, ¿la iglesia qué? Familia de la fe. ¿La iglesia qué? Comunión de los santos. Entonces, hasta ahora tenemos 4 imágenes. ¿Cuáles son esas 4 imágenes? Hablamos de la primera de ellas, que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Pero también hablamos acerca de que la iglesia es la familia de la fe. Y esto nos lleva entonces que también hablamos de que la iglesia es no solamente la familia de la fe, sino el cuerpo de Cristo, sino que también ahora veamos a la iglesia como la comunión de los santos. Esta frase específica, comunión de los santos, no se encuentra en el Nuevo Testamento. Pero la idea de la iglesia como comunión, koinonía, que ya lo vimos en el estudio pasado, y como santos, agios, claramente está presente en la Biblia. Koinonía, comunión, agios, santos. La imagen de la iglesia como comunión de los santos es un concepto muy importante en la comprensión de la iglesia del Nuevo Testamento. Como vimos en el estudio anterior, koinonía tiene que ver con la idea de comunidad unida e íntima. Y la palabra santos, agios, del hebreo y griego, clarifica la naturaleza de esta comunidad. Agios griego y koinonía griego. La palabra se usa más de 100 veces en 18 de los libros del Nuevo Testamento. Los escritores del Nuevo Testamento no siempre usaron la palabra santos como sinónimo de la iglesia. Sin embargo, en varias instancias hay una referencia a los santos como sinónimo de iglesia. Por ejemplo, usted lo puede ver cuando hablamos acerca de Juan 17, 17 al 19. Y hablar de los santos es lo mismo que una referencia a la iglesia. Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo los he enviado al mundo, y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. O sea, la iglesia es la comunidad de los santos. Hechos capítulo 9, versículos 31 y 32. Dice así: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. O sea, la iglesia es ¿qué? La comunidad de los santos. Hebreos 2, 10 y 12 dice: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Recuerde Hebreos 2, 10 y 12. Y el apóstol Pedro nos asevera en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 9 y 10, lo siguiente: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas
a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces somos ¿qué? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Por eso hablamos de la comunión de los santos. En el Nuevo Testamento, mis amados hermanos del Centro para la Excelencia Familiar, los santos no son una élite escogida, ni que tienen superioridad espiritual. No, se refiere a todo el pueblo cristiano. El apóstol Pablo escribió: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Romanos 1:7. Entonces, no es como plantea la Iglesia Católica de que los santos eran personas muy buenas que se murieron y después de muertos hicieron algunos milagros. No, los santos son las personas que han sido redimidas por la sangre de Jesucristo y han sido apartados para Él y viven en Él, por Él y para Él. Por eso cuando Pablo escribe dice a todos los santos que están en Roma, o sea, a la iglesia de Roma. Entonces los santos y la iglesia vienen a ser como una especie de sinónimo. También dirigió otra carta a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo. Filipenses capítulo 1, versículo 1. Los santos son todos los que tienen fe en Dios por medio de Jesucristo. La iglesia, por lo tanto, es una comunidad de los santos. La palabra santos, agiox, describe la naturaleza de la vida cristiana. No solo para unos pocos, sino para todos. Porque la santidad viene de Dios y la iglesia participa de ella. Los santos son personas que han sido santificadas por el Espíritu y están buscando incorporar más de esa santidad a su vida diaria. La meta de los santos es la santidad. Dios dijo: sed santos porque yo soy santo. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 16 de la palabra. Cuando la iglesia, mis amados hermanos, predica, enseña, da testimonio y adora, está contribuyendo a la prolongada santidad de los santos. Cuando los santos viven de acuerdo con la vida del Espíritu, contribuyen a la santidad de la iglesia. La santidad es un don que los creyentes reciben de una calidad de vida que ellos deben perseguir cada día. La comunión de los santos también significa que la iglesia ejerce la santidad en comunidad. En la mayoría de las referencias neotestamentarias, la palabra santo se encuentra en plural. La santificación, mis amados hermanos, es una experiencia corporativa, o sea, de cuerpo, de todos. No hay nadie que sea santificado aparte de la comunidad de la fe, aparte de la comunión de los santos. Por lo tanto, los santos comparten el poder santificados por el Espíritu Santo. Y esto nos lleva entonces a hablar acerca de la comunión del Espíritu Santo. Comunión de los santos, comunión del Espíritu Santo. Sea lo que sea la iglesia, ella debe ser una comunión del Espíritu Santo. Un escritor, Paul Miner, dijo: donde se habla de la iglesia como santos, se supone que el poder del Espíritu Santo está obrando allí. Donde no hay espíritu, no hay comunión, o sea, no hay koinonía. Y donde no hay koinonía, o sea, donde no hay comunión, no hay iglesia. Por medio del Espíritu Santo, la iglesia deja de ser una organización más para ser una comunión espiritual que está íntimamente relacionada con Jesucristo y relacionada entre sí. O sea, estamos relacionados con Dios por medio de Jesucristo, pero también estamos relacionados entre nosotros por Jesucristo. Primera de Pedro 2:5 dice: vosotros también
como piedras vivas, sed edificados como una casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Aunque la imagen comunión del Espíritu se usa en solo 2 pasajes del Nuevo Testamento, 2 Corintios 13:14, que dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Y también se usa en Filipenses 2:1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. El concepto entonces unifica otras imágenes para dar existencia misma de la iglesia. Entonces, la comunión con el Espíritu o la comunión del Espíritu. La iglesia es una coinonía en el Espíritu Santo. Los dones con los cuales la comunidad cumple su misión se consiguen en y por medio del Espíritu. ¿Qué significa la imagen comunión del Espíritu? Bueno, en términos de la naturaleza de la iglesia, veamos que en primer lugar significa que Dios mismo es el autor de la comunión. Nadie puede reconocer a Jesús, el Señor, excepto por el Espíritu Santo. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 3 dice: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Y aquí hago un paréntesis. De pronto usted ha escuchado una falsa enseñanza de algunos que dicen que los bautistas no tenemos el Espíritu Santo o que no lo dejamos obrar. Pero para nosotros, el pueblo bautista, el pueblo cristiano, los hermanos del Centro para la Excelencia Familiar, Jesucristo es el Señor de toda creación y uno con el Padre. ¿Y que no dejamos obrar al Espíritu Santo? Si Él es el soberano, ¿cómo podemos nosotros impedirle? El Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, que se mueve como Él quiere, cuando quiere y con quien quiere. Ahora, es interesante notar que el pasaje de Juan 3:8, tanto la palabra griega para viento como la palabra para espíritu es la misma, neuma. Es por eso que literalmente ese pasaje de Juan 3:8 podía leerse de la siguiente manera: el espíritu, o sea, neuma, sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas no sabes ni de dónde viene ni para dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. De esa palabra neuma viene la palabra neumático, pero es por el aire que lleva por dentro, porque de lo contrario, si no tiene aire por dentro, es un pedazo de caucho. Igualmente, si nuestra vida espiritual no tiene el Espíritu Santo, no tiene el Espíritu de Cristo, no somos nada, solamente seríamos un pedazo de carne, materia viviente, cuyo fin sería el infierno y fuera del orden de Dios. El Espíritu Santo registró esta profunda verdad para enseñarnos un principio muy importante. El Espíritu Santo hace como Él quiere, cuando Él quiere, se mueve donde quiere y con quien quiere. En segundo lugar, el Espíritu libera a la iglesia. Recuerde que estamos hablando de lo que es la comunión con el Espíritu Santo o del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo libera a la iglesia para vivir según el Evangelio. Romanos 8:2: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. En tercer lugar, el Espíritu da dones que contribuyen a la comunión. El don del Espíritu Santo hace posible los dones del Espíritu en la iglesia. Primera de Corintios 1:7 dice: de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo.
Y en Efesios 4, 11 al 13 usted encuentra varios de los dones que Dios ha dado. Y en Primera de Pedro 4, 10 dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otro como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y en cuarto lugar, la comunión que se experimenta en la adoración es obra del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, versículos 42 al 47. Amados hermanos, no hay adoración cristiana verdadera sin la presencia del Espíritu Santo. Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y en quinto y último lugar, la unidad de la comunión es obra del Espíritu Santo. Efesios capítulo 4, versículos 2 al 7. Dice la palabra del Señor: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como también fuisteis llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros le fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. La iglesia es la creación del Espíritu Santo. Cuando la iglesia se reúne, lo hace con el reconocimiento en fe de lo que el Espíritu Santo está presente. La comunión del Espíritu es la imagen que unifica todas las imágenes por medio del Espíritu. La iglesia, por lo tanto, continúa su ministerio. Estas imágenes pueden ayudar para que la iglesia actualmente evalúe su propia vida como comunidad neotestamentaria. La vida de la iglesia en el Nuevo Testamento y hoy nos instruye en nuestra comprensión de lo que significa ser iglesia, ser la iglesia de Cristo en nuestro día. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes a entender la iglesia, el propósito de la iglesia y para el cual tú nos has rescatado y nos has unido a tu cuerpo que es la iglesia. Gracias por tu palabra estudiada y permítenos que siempre podamos hallar en ella la verdad y una vez encontrada la pongamos por obra en nuestra vida diaria. Bendice a nuestros hermanos del Centro para la Excelencia Familiar y extiende tu bendición también a sus familias, porque te lo imploramos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Bendiciones para todos mis amados hermanos.